Bienvenidos a nuestro primer video, somos Flor y Dani. Así es, bienvenidos. Y bueno, nada, hoy les vamos a hablar un poquito de lo que fueron estos primeros 5 meses en Dinamarca, que justamente el día de hoy, 7 de julio, se cumplirían 5 meses nuestra llegada a Dinamarca, aunque ahora, bueno, no estamos en Dinamarca, justamente estamos de paseo en Helsingborg, que es una ciudad de Suecia, es la ciudad más cercana a Dinamarca. Pero bueno, queríamos hacer un video antes, nunca pudimos hacerlo porque teníamos muchas cosas, pasaron muchas cosas en estos primeros 5 meses que ya lo vamos a ir contando. Pero bueno, como video introductorio nos pareció muy buena idea contarle más que nada, más que un paso a paso, más que qué hacer y qué no hacer, que eso lo vamos a hablar más adelante también en otros videos. Contarles también lo que es, ¿no? el emigrar y las sensaciones, lo que uno vive. Me parece que es muy buena forma también de contarles nuestra experiencia en eso, para que tengan más o menos una idea de lo que es emigrar en general. Esto obviamente va a ser hablando muchas cosas de Dinamarca, pero yo creo que aplica en general lo que es emigrar. Sí, totalmente. Y también teniendo en cuenta que la experiencia migratoria partimos de la base de que es muy individual, es decir, que cada experiencia va a ser única. Nosotros nos informamos un montón antes de venir acerca de un montón de cuestiones sobre la historia, sobre cómo es el aspecto económico, cómo es la cultura y demás. Y aún así nos encontramos con ciertas diferencias en cuanto a las expectativas que quizás teníamos, y está bueno por ahí contar nuestra experiencia para poder ayudar a otras personas que en el futuro quieran venir, ya sea con una visa o con pasaporte europeo. También vamos a hacer videos sobre eso después, para ver cuáles son los requisitos y cuáles son las vías un poco para poder hacerlo. Así que nada, les damos la bienvenida a este canal. Vamos a tratar de hacer videos bastante seguido, ese es nuestro objetivo, pero siempre tratando de ayudar a otras personas que quizás estén en la situación que nosotros estuvimos antes de venir para acá, y que siempre está bueno venir o ir a otros países informados. Totalmente. Siempre es súper importante, cuanto más información uno pueda tener es mejor, son recursos que uno puede usar después, así que la idea es un poco eso. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que esto va a servir a las personas para más o menos que se den una idea, porque el emigrar no es fácil, como lo dije antes. Igual hay que aclarar que cada experiencia es distinta. Pueden haber muchas experiencias parecidas, pero cada experiencia es distinta, y lo que a uno le pasó a otras personas no les pasó, y eso fue nuestra experiencia también, el venir acá, y por más que estábamos súper informados y todo, darnos cuenta de que eso pasa. Pasa que llegás al lugar y cada cosa que te va pasando es totalmente distinta a lo que le pasa a las otras personas. Totalmente, y además la expectativa versus realidad, que de tanto se habla, ¿no? De otros países quizás, y acá también pasa, ¿no? Y digo, no es cuestión de idealizar y de que, bueno, en Dinamarca todo es perfecto, no va a haber ningún problema, vamos a llegar y vamos a tener el trabajo perfecto desde el día 1, la casa, alguien que nos va a estar esperando en el aeropuerto. No es así. Tampoco vinimos con esas expectativas, pero digo, no hay que idealizar, pero sí está bueno saber, al menos desde nuestra perspectiva, lo que fuimos viendo en estos 5 meses, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque digo, todos los países del mundo tienen un lado bueno, un lado malo, y todo depende de las expectativas también de uno, ¿no? Quizás a algunos les guste más vivir en otros países, o les guste más los países nórdicos, todo depende de cada uno, pero bueno, la experiencia también la hace uno, eso es una realidad, y está bueno también informarse. Y bueno, contarles también desde la previa al emigrar, porque también eso es toda una experiencia, la previa al emigrar, de la que también hay que hablar, porque hay que también estar preparado para ese momento. Totalmente. Creo que nosotros nos enfocamos mucho en el viaje, en el llegar acá, pero no estábamos preparados para muchas cosas previas. Como que nos fuimos dando cuenta de muchas cosas y comenzando a vivir muchas cosas previas al viaje que son intensas, tenés que hacer las cosas rápido, tenés que prepararte para muchas cosas, que el viaje, que las cosas que si tienen cosas, si tienen un departamento, vender las cosas. Totalmente, digo, parece algo como súper sencillo, ¿no? En los hechos es como, bueno, listo, ya tenés tu pasaje y ya está.
Y no es así, ¿no? Uno tiene que vender sus cosas, regalar otras, donar ropa o venderla, hacer lo que a uno le parezca. Sí. Pero a veces hay muchas cosas que tienen valor sentimental, que no necesariamente son muebles, quizás es ropa que uno mantiene desde hace Bueno, cosas que pasan en los países nórdicos, eso puede ser un carrito de helados. Seguramente es un carrito de helado. Sí, que en Dinamarca tiene otro sonido. Acá... Bueno, pero estamos aprendiendo el nuevo sonido de los carritos de helados y eso está bueno. Sí. Eh, Que bueno, no sabemos si es eso, pero yo supongo que sí. Después vamos a averiguar. Vamos a ver. Vamos a Quizás confirmar. nos podemos tomar un heladito. Sí. Eh, Pero sí, yo creo que uno a veces no está preparado para esas situaciones, por más que, bueno, yo en mi caso, yo emigré un par de veces, entonces pude estar, pero era más chico igual, pero igual es totalmente distinto al irte más grande, ya casados, pensando en una vida solos, pensando en tu futuro. Entonces ahí son muchas cosas que uno tiene que ir viendo. En nuestro caso fue, yo creo que lo material fue lo que menos totalmente. menos cuesta, porque son sobre todo las cosas grandes, como no sé, la lavadora, las mesas y eso, porque eso a la larga, si no lo vendes, lo regalas a personas conocidas. Sí, familiares, amigos. Lo que más cuesta capaz son las cosas chicas, que tienen capaz, no sé, por ejemplo, un ejemplo básico, nuestros imanes de los viajes de los viajes que hemos hecho, no los pudimos traer porque que tenían un valor sentimental un poco, ¿no? Que claro, capaz los imanes tienen más valor son sentimental que experiencias quizás muebles grandes, vivió, ¿no? Sí. Experiencias que uno vivió, que le recuerdan a alguna ciudad que visitó que le parece linda, Y pero así bueno, muchas cosas así un montón de cosas que tuvimos que dejar, muchas cosas que nos las están guardando para que en algún momento nos las traigamos cuando volvamos de visita. Por favor, mamá, no las tires. No, las sigue guardando, por suerte. Sí, la verdad que en ese sentido hay muchas personas que nos ayudaron y bueno, fue todo como que uno no piensa lo rápido que suceden las cosas. Totalmente. Como que uno se confía, dice, bueno, ya compré pasaje, tengo todo Ya controlado. está, listo. Pero cuando falta una semana para irte al lugar o donde vayas, es como que hay muchas cosas que no hiciste, te das cuenta. Total. Sin contar las cosas que uno quiere hacer antes de irse a su país. Mismo que... Ir a comer a lugares, ir a visitar a tal pero persona. Eso ya queda, digamos, un poco en un segundo lugar, porque vos primero tenés Por que eso, sin organizar contar eso. cómo va a quedar tu casa, el departamento, o sea, qué va a pasar con... Digo, a nosotros nos pasó que hay muebles que no logramos vender. No, se quedaron ahí. Que quedaron, claro, o sea, que, digamos, los tuvimos que regalar o dejar ahí y es como... Se quedaron ahí, sí. Pero bueno, son cuestiones que uno quizás a la hora de emigrar, cuando piensa en emigrar, no las tiene en cuenta y que realmente llevan su tiempo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de nuestra llegada acá. Entonces, nosotros tuvimos el vuelo de Madrid a Copenhague, ¿no? Que llegamos, que hacía creo que menos 10 grados cuando llegamos, en febrero, el 7. Sí, porque llegamos de noche. Llegamos de noche, que a los días también frío. nevó. Bueno. Al hacer frío y al tener tanto equipaje, no quisimos ir en metro. No, era imposible para nosotros pensar en viajar en lo que es el subte metro, claro, como dicen acá. Sí. Entonces imagínense que ir en metro, más caminar, más en invierno, con menos 10 grados. Dijimos, bueno, hacemos el esfuerzo y pagamos un taxi, que por suerte nos aceptó dólares, o nos aceptó euros, no me acuerdo bien, creo que era dólares, no, igual nos cobró porque teníamos más un dólares, monto entonces claro, le pagamos sí, en para dólares. que se den una idea, no me acuerdo exactamente, pero desde el aeropuerto de ahí de Copenhague hasta un barrio que es Ostebro, que es como más al noreste, vendría a ser, noreste, bueno, el norte de Copenhague, que habrá sido una media hora de viaje más o menos en taxi, te sale unos 80, no me acuerdo si fue 90 dólares, pero es así, entre carísimo, 80 a 100 dólares. Carísimo. Es caro, acá nadie usa, o sea, acá usa solamente los turistas que tienen que usar de emergencia porque no saben que no o una conviene. Situación donde sabes, no sé, qué sé yo, tenés que ir al hospital de emergencia y bueno, no vas a dudar en usarlo. Sí. Pero digamos, por lo general es una ciudad que a todo esto vamos a hablar más adelante de cómo es la ciudad, lo organizada que está. Es una ciudad que está muy organizada para que vos vayas en bicicleta a todos lados. El transporte es realmente eficiente, o sea, llega en tiempo, está perfectamente conectada a toda la ciudad, entonces en ese sentido no tiene sentido
gastar la plata que se gasta en un taxi. Sí. Ahora, cuando recién llegás y llegás con un montón de valijas y en invierno encima, porque si hubiese sido verano era más amigable, ¿no? Por ahí hacerlo. Yo recomiendo que ahí sí, en ese caso, si uno tiene la plata, bueno, capaz no lo piensa. Yo no me arrepiento de haberlo gastado en eso porque creo que si no hubiese sido terrible, con los menos 10 grados, con todas las valijas caminando por la ciudad, hubiese sido muy difícil. Sí, sí, entonces ahí nuestra recomendación es hagan lo que les sea más cómodo y más rápido, Sí. porque la verdad, si tienen que pagar esa plata para poder llegar rápido a su departamento y de una vez por todas estar tranquilos, háganlo. Eso obviamente En ese dependiendo de la ese persona. no, por eso. Si tiene la plata para hacerlo o no. Eso Por cada eso, uno ve dependiendo cada uno. cómo está la situación. En nuestra situación estábamos cansadísimos. No, porque demasiado estuvimos mucho tiempo cansados. con mucho equipaje. Desde que Cansados salimos desde del Buenos peso que Aires, cargamos. pasamos por Bolivia y nos fuimos a Madrid y de Madrid a Copenhague. O sea, Sí, era fue- mucho movimiento de equipaje. Totalmente. Entonces, en ese momento lo único que queríamos era llegar una vez. Llegar, Llegar una bañarnos, vez. comer algo caliente. Sí, 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 sí. y me acuerdo que bueno, una vez que llegamos al departamentito, al Airbnb, que en este caso la verdad que fue muy lindo nuestra experiencia, el host, digamos, el dueño del departamento, muy amable, nos dio todas las indicaciones para ir a buscar la llave, porque acá es muy común que la llave la dejen en En un un lugar, local. sea un café, Un café. sea en un 7-Eleven, Algo que donde para sea. nosotros es... Se la dejan, no hay ningún problema. Allá no sucede eso. En Argentina al menos o en Bolivia. Sí. Por lo general la gente no deja en un bar o lo que sea una llave para que... Sí. Es raro de Sí, pensar, ¿no? Por lo menos. Sí, entonces ya desde eso y nos dijo Ujú. tranquilos, lleguen y van a tener cosas ahí en el departamento, coman todo lo que Sí, quieran, a todo esto tomen nos lo que dejó quieran. cosas para comer, para tomar y que agarremos todo lo que necesitamos y la verdad que nos vino re bien también. Sí, fue De una hecho, sorpresa porque por lo total. general es como no te Tú- dejan nada. no, O al máximo menos- te dejan 2 cápsulas de café o ya. un cafecito ahí Y y ya. es como, bueno, listo, eso Bueno, mucho. vamos a hablar un poco entonces cuando llegamos, que llegamos a este barrio que se llama Ostebro. Ujú. Nosotros obviamente teníamos un hambre atroz. Como habíamos pagado con dólares, creo que los 10 dólares que restaban nos los devolvió Sí, en coronas danesas. sí. Y ¿Qué nos creo sirvió? que eran como decirte 30, 40 coronas danesas que nos dio de vuelta. Sí, así no era, No era llegaban a mucho, esos 100. no era mucho. Pero resulta que, claro, nosotros dijimos, ok, vamos al supermercado. Menos mal Es que toda una teníamos, experiencia, a todo esto es toda una experiencia. La primeras primera vez veces, es toda sobre una todo. experiencia. La primera es como no entendés nada, no sabes si esto es un queso o qué es, no sabes nada, básicamente. Y nada, es como un poco difícil que comprar y cómo saber y todo eso, uno después va aprendiendo. Sí. Pero bueno, con esas El 30, tema de las 40 coronas aguas. nos sirvieron bien. Sí, para poder, porque ¿no? claro, Nos nosotros alcanzaron. en nuestra ignorancia, Ujú. por así decirlo, fuimos a... Porque nosotros, claro, uno va con esa información que tiene desde afuera, Ujú. pero cuando llegas aquí te das cuenta que las cosas no son como te las dicen a veces. O al menos quizás no es Em, tan así, igual también la experiencia de cada uno Sí, es un mundo. pero por ejemplo, o sea, hasta ahora no vi un lugar donde te acepten dólares y euros. No. Debe haber, obviamente, debe haber. Debe haber, puede pero haber algún lugar, en pero ningún supermercado te No, van a aceptar en ni ningún- euros ni dólares. de hecho habíamos agarrado más cosas y queríamos llevar más cosas Sí. y tuvimos que llevar, creo que fue Lo esencial. lo esencial, lo que Agua, queríamos comer, Una cosa un para agua comer, grande, una pasta que era. una pasta que ya la venía digamos entre hecha, los que había dos, que calentarla, y pensamos en algo para el desayuno, tipo básico. pero no pudimos. No lo que terminamos de comprar, bueno, no me acuerdo. O compramos algo, sí, un pan, algo así, pero muy chiquito Sí. porque no podíamos llevar más, porque con esas coronas... Sí, como que nos alcanzó justo Claro, con y el nosotros cambio. me acuerdo que le preguntamos, pero no podemos pagar lo que resta con dólares o con euros. No, tiene que ser corona danesa. Eso es algo que también importante, si uno viene de Sí. noche o viene 3 de la mañana, capaz no vas a tener a alguien que te dé coronas danesas. Sí. Es importante tener en cuenta eso. Sí, sí, sí. Sí. Así que nada, si llegan de día, lo primero que Es lo les... ideal. Así uno puede cambiar dinero. Claro, lo primero que yo haría, aparte de ir al departamento Cambiar y dinero. todo eso, es después Comprar se van a coronas comprar, danesas, se van a comprar cambiarlas. sus coronas, a cambiar plata para poder después comer tranquilos. Totalmente. Eh, Sí, sí, sí. Y nada, obviamente esa noche dormimos como unos reyes que estábamos cansadísimos. Al día siguiente seguíamos con el tema de jet lag, entonces como que nos despertábamos más tarde y a la vez que nos acostábamos temprano. Entonces en ese caso
llegamos en una época donde anochecía a las 3:30, 4. Sí, 3:30 creo. Sí, a las 3:30 comienza a anochecer, hasta que anochece, serían 4:30. No lo sentimos tanto porque también nos acostábamos temprano por el tema del jet lag. Totalmente. Y también en sí, el que esté más gris, el que esté más oscuro, el que amanezca también más tarde, te hace como levantarte un poquito más tarde y acostarte más temprano, cenar más temprano. Sí, y todas estás un esas poquito cosas. capaz como el frío, ¿no? Te tira un poquito más en el sentido de que uno quiere capaz estar más adentro con la estufa o la calefacción, que a todo esto, un tema aparte, por lo general, Dinamarca está muy preparada Sí. para lo que es las bajas temperaturas que llega Muy a ser preparada. en invierno. Muy preparada. Por lo Sí. general, después vamos a hablar, cuando hagamos el video de alquiler, vamos a hablar de todas las experiencias que tuvimos de alquiler. Bueno, y después también queremos mencionarles cómo fue nuestra experiencia, ¿no? Acá tema trabajo. Sí. Porque también es una experiencia que después obviamente vamos a hacer un video Específico. específicamente hablando de cómo es el tema laboral acá. Es algo que también, como muchas cosas, uno se hace la expectativa de algo y cuando llega acá es un poco distinto, aunque obviamente cada experiencia, esto lo remarcamos mucho porque es algo que aprendimos acá, cada experiencia, o sea, cada persona tiene su propia experiencia. La nuestra fue una, capaz la de otra persona es totalmente otra y la otra persona es otra. Entonces, en nuestro caso fue bastante complejo. Fue bastante complejo en ese caso porque nosotros, a ver, llegamos, no me acuerdo si un jueves, algo así. Entonces, nosotros nos dijimos, bueno, disfrutamos, no queríamos 3 llegar. días, creo que fue. Claro, no queríamos llegar de una allá a estresarnos con el tema de buscar trabajo. Entonces dijimos, bueno, lleguemos, Disfrutamos un poco 3 días, encima nos pusimos como re exigentes. 3 días, no es que Sí. dijimos disfrutemos una semana. Exacto. Dijimos, bueno, vamos a buscar a partir de... Sí. Bueno, musiquita. Nos vamos a agarrar, vamos a ir con CV. Y bueno, bichos. Bueno, nosotros agarramos y dijimos, bueno, a partir del lunes nos vamos a ir a buscar Ahí trabajo. nos ponemos en serio a buscar trabajo los dos. Sí. Bueno, cuando comenzamos a buscar trabajo, nos encontramos con que acá el tema papeles, que va a ser lo siguiente que vamos a hablar, el tema papeles es muy importante. ¿En qué sentido? En mi caso, yo que tengo ciudadanía europea, en este caso la española, no es que ya mostrás el pasaporte y te dan trabajo. No es así. Porque en muchos lugares Ojalá uno fuera piensa así, que ¿no? es así, pero en muchos lugares acá te exigen tener ya el CPR, que es como el número de documento de acá. Claro, Pero para lograr eso, primero hay que conseguir un trabajo. totalmente. Entonces, Porque hay, digamos, diferentes vías para aplicar a la residencia. que eso lo vamos a hablar. Pero, Eso lo vamos a hablar en otro video. pero igual. claro, entonces eso es como nos comenzamos a encontrar con esas situaciones, que muchos trabajos te decían, bueno, tenés CPR y le decías, no, pero primero necesito conseguir un trabajo para tener CPR. Ah, bueno, no, nosotros no tomamos gente si no tiene CPR. Y en los lugares que capaz tenían como esa posibilidad de... Tenés que tener cuenta tomar bancaria. gente, Y si no tenés CPR no podés tener cuenta bancaria. Entonces es todo un círculo vicioso. también eso es un círculo Después vicioso. vamos a hablar específicamente de eso también. No, y en muchos lugares que capaz había esa posibilidad, que eran un poco más amigables con el tema del CPR en este caso, no tomaban gente todavía porque estaban fuera de temporada. Entonces era más complicado de lo que nosotros Sí. pensábamos. Y eso que fuimos Nos informamos un montón. Todos o sea, los- todos objetivamente, todos los días, fuimos Sí. a buscar, y eso que obviamente, como ella estaba diciendo, nos informamos previamente acerca del ámbito laboral acá. totalmente. Pero bueno, al llegar acá nos encontramos con muchas situaciones. Que es de más la- difícil de lo que uno cree a veces. Sí, sí, Hay sí, gente sí. que va a decir, porque a mí me pasa, compañeros de trabajo que me dicen, no, pero yo conseguí en 2 días. En mi trabajo Llegué a lo los 2 mismo. días, conseguí, y es más, me llamaron de 3 lugares y tuve que elegir. Sí, mi trabajo igual, y bueno, en mi caso fue ese. Ella en ese proceso comenzó buscando y se dio cuenta que es más difícil todavía porque ella dependía en cierto modo de mí. Porque ella, al no tener ciudadanía y ser mi esposa, ella necesitaba que yo consiga trabajo, Primero. me den mi CPR. Tener y ya- todos los papeles y recién ahí yo cuando poder ya tenga aplicar. todos los papeles yo, ella podía aplicar conmigo, Totalmente. obviamente. Era como que yo iba con ella a aplicar para que
yo le pueda dar los papeles a ella, porque Totalmente. es mi esposa. Entonces, eso es otro tema que vamos a aclarar en el tema de papeles. Pero su tema fue un poco más complejo porque le preguntaban, ¿tenés residencia acá? ¿Tenés el Work Permit, que es el permiso de trabajo? Ya no, porque mi esposo es español, pero le decía, bueno, él tiene CPR o algo que... Él pero- tiene, claro, tiene trabajo ya, tiene todos los papeles. No, No, pero todavía todavía está, bueno, entonces... Bueno, entonces es un claro. tema, es un tema porque, claro, uno tiene la expectativa de que va a encontrar rápido trabajo, pero no. No es así. Ahí hay un gris donde vos no sabes si tenés que sacar, o no, en realidad sí sabes que tenés que sacar primero el CPR, pero para sacar el CPR en realidad primero hay que conseguir un trabajo. Totalmente. Entonces la cosa es encontrar ese primer trabajo. El tema es eso, que no pude conseguir el trabajo hasta que más bien después conseguí un trabajo, pero después en marzo, nosotros llegamos el 7 de febrero, nosotros conseguimos trabajo en marzo, bueno, yo conseguí trabajo en marzo, que mi primer día fue el 22 de marzo, entonces en ese lapso vivíamos de ahorros, básicamente. Entonces piensen también, porque capaz no les pasa, pero yo creo que está bueno que tengan también esta experiencia nuestra. Totalmente. Para saber, ¿no? Porque te puede pasar que vengas y por desgracia no consigas trabajo rápido, que hay mucha gente que le pasa, así como hay mucha gente que consigue trabajo rápido porque vino capaz en una época donde había capaz un poco más de trabajo, o justo se cruzó con la gente que tenía que cruzarse y le encontraron trabajo. Y vamos a hablar también de otra cuestión. Nosotros pensábamos que el hablar inglés, que nosotros vinimos dentro de todo con un buen nivel de inglés, Sí. te abría muchísimas puertas. A ver, obviamente que entre no hablar inglés y hablar inglés, Sí, obvio. y hablar un buen nivel de inglés, obviamente que te sirve. Pero acá competís contra los propios daneses, que son bilingües, o sea, hablan en inglés Básicamente. desde los 4 años por lo general, hablan perfecto inglés, y encima obviamente les dan prioridad a los daneses, que está bien, está perfecto que así sea, porque uno se viene a vivir a Dinamarca, está bien que prioricen a los nacionales. Claro, el tema es eso. Pero claro, más de una vez Compites contra los competís daneses que contra hablan los danés. daneses que además hablan danés, que obviamente les sirve más Vale la emplear redundancia. al danés que habla danés e inglés, incluso quizás otros idiomas, ¿por qué Sí. no? Que al que solamente habla inglés y español. O sea, digamos, eso es otra cosa que tenemos que hablar, que es re importante poder aprender danés, que nosotros tenemos la intención a futuro de hacerlo, Sí, porque totalmente, que sí. es importante. El que dice que no es necesario el danés, la verdad que no es así. Es necesario para progresar, para poder tener un mejor futuro, para poder aplicar a empresas danesas y Sí. tener mejores posibilidades. Uno necesita aprender danés, y no solo aprenderlo, hablarlo, lo cual Exacto. conlleva otro nivel de complejidad. A ver, acá obviamente hay las excepciones, siempre Sí, siempre hay excepciones para todo. Puede ser Posibilidades que hay consigan igual, ¿eh? trabajo sin Sí. eso y en una empresa danesa Total. que puedan conseguir un trabajo. Pero por lo general no. Pero acá es muy notoria las posibilidades que uno tiene sabiendo danés y no sabiendo danés. Totalmente. Yo creo que el saber y no danés te limita mucho. Entonces, en ese caso yo creo que vengan preparados mentalmente para el peor de los escenarios, porque puede pasarles esto. Les digo igual, yo no me arrepiento de haber venido en febrero, porque No, nosotros yo queríamos, tampoco. nosotros sabíamos que era fuera de temporada y que Que faltaba quizás todavía. iba a ser más difícil. Pero- Aún así fue más difícil de lo que creíamos. Sí, Pero fue un... A ver, yo tampoco me arrepiento porque creo que Para todo es nada. una enseñanza y Para todo te nada. sirve, te aporta algo, te aporta Sí. valor. El valor que nos aportó a nosotros es también vivir la experiencia de estar al menos un mes del invierno, sí. que eso es algo, ¿no? Porque, digo, no es lo mismo venir quizás en abril y decir, bueno, no tengo idea cómo me voy a bancar el frío o no, porque Sí. febrero es frío, es un mes frío. No, de hecho nos tocaron 2 nevadas. Nos tocaron una 2 nevadas. que nevó bastante, fue un Sí, día una que entero. nevó bastante. Y hubo bastante nieve y llegó a menos 10, menos 11 grados, y otra que llegó a menos 7, y fue una más corta la nevada, que fue durante la noche nada más. Pero también estuvo bueno ver esas horas de luz para ver qué tanto nos afectaba el tema del frío. La verdad que bastante bien. Sí, porque Ella además se todos dio los cuenta. lugares están preparados para Sí. el frío. No, Entonces, sí, incluso podías recorrer las calles tranquilos. Sí. La ciudad, la verdad que es muy linda, está muy bien preparada, muy cuidada para... es como que la ciudad, al ser una ciudad donde se vive frío, están acostumbrados a eso, obviamente, Totalmente. es como que es más amigable a eso.
Entonces yo creo que es una ganancia eso, porque si del tema laboral hablamos, hay mucha gente que ahora, siendo temporada, siendo verano, todavía no consigue trabajo. Todavía no consigue trabajo, claro. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente para temporada acá viene a trabajar, entonces capaz hay más vacantes para trabajar por trabajo de Pero temporada, hay mucha gente buscando pero hay trabajo. mucha gente que viene a trabajar, entonces por ende no sé si es mejor o peor. Para mí en cierto punto es mejor, pero si no llegas a tiempo y te pasaste un poquito de ese lapso donde hay vacantes, listo, ya te tomaron los puestos de trabajo y te va a costar igual. Totalmente. Y por otro lado también, o sea, todo tiene su lado positivo y negativo, digamos. Venir en el invierno tiene su lado positivo y negativo. Sí. Es más complejo para conseguir trabajo, pero después a la hora de alquilar igual es complejo. Sí. Pero quizás tenés más posibilidades de alquilar algo en esa época que Sí. en la época de temporada alta, donde todo el mundo quiere alquilar, ¿no? Sí. Es como... Sí, después vamos a hablar del tema de alquiler, sí, específicamente. pero en general nuestra experiencia nos costó, pero porque también nosotros no sabíamos muchas cosas. Totalmente. Porque acá el tema inmobiliario se maneja de una forma distinta. Complicado. Entonces, sí o sí, para empezar, solo vamos a decir esto, sí o sí se necesita una cuenta danesa, entonces eso te limita mucho y también te limita el hecho de que nosotros queríamos un departamento para nosotros. Entonces, eso hay que decirlo. Nosotros no queríamos compartir departamento. ¿Está mal compartir departamento? No. Eso para depende nada. de cada persona, de cada pareja, de que también hay gente que viene y dice yo Sí. quiero mi departamento para mí solo. Digo, es Totalmente. completamente válido. Si uno tiene la plata y quiere hacerlo, sí. obviamente lo más fácil hubiese sido compartir casa con otras personas. Ahí sí Nosotros hubiéramos conseguido rápido. hubiésemos conseguido rápido, porque hay un montón, hay páginas de alquiler, después esto lo vamos Sí. a hablar también, grupos en Facebook, en Instagram, todo. Ahora, nosotros queríamos, digamos, tener nuestro departamento para nosotros. Sí, Y eso obviamente es un poco complejo. sí. Conseguir un departamento sin todavía tener trabajo, conseguir un departamento sin Sí. todavía tener una cuenta bancaria es muy complejo. Sí. Eso lo vamos a hablar en otro video, pero hay unos consejos que nosotros les podemos dar Sí. según las experiencias que nosotros tuvimos. Obviamente que cada experiencia es única, pero nos hubiese gustado saber más sobre estas cosas. Totalmente. Y quizás nos hubiese ayudado a no gastar tantos ahorros. Sí, porque Pero es caro. bueno, sí, es caro caro, acá. es caro. Acá Dinamarca es Entonces, caro, es un país muy caro, alquilar es caro, vivir es caro. en general. Entonces Así lo son más los caro es sueldos el igual. alquiler. Sí, Claro. así son los sueldos igual. Pero hasta que uno tiene un sueldo y hasta que cobra, que también ese es otro tema, porque quizás cobras después de un mes y pico Sí, y tenés que subsistir todo ese tiempo en base a tus alquileres, a tus ahorros. Y eso es mucha plata acá, sí, que capaz en otros países no es tanto porque Sí. es un país caro. sí. Así que nada, ahora les vamos a hablar un poco del tema papeles, muy por arriba, porque obviamente como dijimos, este video va a ser más un tema de contarles nuestra experiencia con cada cosa, obviamente cómo fue estos primeros 5 meses, pero después vamos a hacer videos específicos de cada cosa para hablar más en profundidad. Tema papeles, es un mundo, como dijimos, es como un círculo, porque acá, obviamente, como en cualquier país del mundo, uno necesita su número de identidad, su número de documento, entonces acá es el CPR. En su caso, también necesita el CPR, pero también necesita la residencia, el permiso de carnet, residencia, sí, la residencia. que es una tarjeta con tu foto. En mi caso solamente necesito la Yellow Card, que es una tarjeta sanitaria, tiene el número de CPR, pero bueno, para poder conseguir los papeles es todo un tema porque como dijimos antes, lo mencionamos creo, hay que conseguir primero trabajo. Entonces para muchos trabajos te piden CPR. Entonces eso es un poquito complejo, entonces hay que estar preparado para eso también. En nuestra experiencia fue un poco un estrés, es Sí, un es verdad. poco decir, Un poco siendo generosos. un poco siendo generosos literal, pero bueno, yo creo que hay que tener bastante paciencia y hay que seguir adelante, o sea, porque va a llegar, en algún momento va a llegar. Yo creo que en ese sentido, sobre todo Flor, bueno, que ella nunca había emigrado No, a un primera país vez. totalmente conocido y ella en cierta parte se ponía más nerviosa, pero por un hecho porque no dependía de ella no podía hacer mucho para conseguir los papeles. Simplemente tenía que esperar. Tenía que esperar a que yo consiga mis papeles para que ella pueda empezar a hacer sus papeles. Sí, pero es fácil decirlo, pero después cuando uno está en la situación, Exacto, porque quizás la persona que está del otro lado dice, bueno, pero es simplemente esperar un papel. Pero claro, uno está pensando en su cabeza, ok, tengo ahorros que no son ilimitados, al menos nosotros no nos vinimos
no es que nos caían del cielo los dólares, o sea, no es el caso, con mucho esfuerzo nos trajimos lo que pudimos. Y sabíamos que, a ver, no queríamos consumir todos los ahorros, básicamente. Sí. Entonces tenés eso en la mente y el hecho de todavía no poder trabajar, todavía no generar ingresos, pero a su vez tenés que pagar un lugar para vivir, ya sea un Airbnb, un departamento, lo que sea, es complejo. Y es algo que hay que hablar. Y bueno, podemos hablar ahora un poco del choque cultural. Sí. El choque cultural engloba varias cuestiones, ¿no? Sí, a ver. La sociedad danesa es diferente, tiene una cultura diferente, muy positiva en un montón de cuestiones. Sí. Desde el orden, el respeto, lo amables que son los daneses. A ver, el choque cultural en general, en mi experiencia, no la viví de una forma muy fuerte, sí. Lo primero que me di cuenta, lo que más me impresionó en el momento fue bueno, los cuervos. Sí. Bueno, el choque cultural, en mi caso, en mi experiencia, lo que más me impresionó para mí fue dos cosas para mí que tengo que destacar. Lo amables que son las personas y lo respetuosas que son, por más que eso ya lo habíamos escuchado, está bien, uno cuando las ve y cuando está rodeado de ellas se da cuenta que son personas capaz frías, más frías porque realmente hay personas muy cálidas en sí, como en todos lados, pero hay personas en general que son frías, pero son personas muy amables y muy respetuosas. Sí, dispuestas a ayudarte, ¿no? En todo Desde sentido. Te perdiste, no encontrás una calle, no sabes cómo usar, porque a todo esto vamos a hablar en otro video de que hay una tarjeta para el transporte, que hay que usarla de una manera en particular. Si vos te perdés en el metro o no sabes qué colectivo tomar, siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar. O sea, si vos preguntás, nunca nos pasó que un danés nos responda de mala manera o no nos quiera ayudar. Incluso vamos a decir que esto es algo positivo, que como dijimos, la mayoría de los daneses, al menos vamos a decir no todos, porque no sabemos si realmente todos, pero hay algunos daneses que quizás no hablan inglés. Y nos pasó que cuando recién llegamos estábamos en el centro y le preguntamos a una señora, que no era tan grande igual. No. Tendría unos 50 y pico de años, un poquito más, 60. 70, sí, pero digo, no era tan grande. Y le preguntamos en inglés dónde estaba tal lugar. Y la señora, claro, se notaba que no sabía bien, pero o sea, se esforzó de una manera en decirnos lo que ella pensaba, como para allá y te piden perdón. Y perdón, me decía. Y te piden como, perdón cuando no es su idioma. No tienen por qué pedir país. Perdón, digo, capaz. Sí. Capaz, no sé, digo, están ayudándonos un montón. Sí, ya mucho con que sepan decir y algo. se frenó y trató y se esforzó y nos pidió perdón. No, y nos terminó haciendo se hizo entender. Nos quitó la duda de cómo teníamos que ir al lugar. Pero después, la mayoría de los daneses que vimos hablan inglés y lo hablan perfecto. Después puede pasar 80% de los daneses o más habla el inglés mejor que nosotros, eso seguro. Depende, porque también obvio, hay algo ahí de la pronunciación que hay que hablar, que a veces uno habla con ciertos daneses o como personas de todo el mundo, ¿no? Que a uno le pasa que por ahí escucha y no les entendés ciertas palabras y otros que les entendés perfecto. También va a depender de la persona y de su pronunciación particular, ¿no? Sí. Eso sucede. Sí. Pero bueno, el choque cultural a mí me pasó lo mismo que a él desde el punto de vista de que vi que son súper amables, súper abiertos a ayudar. Sí se nota la diferencia. O sea, uno como latino que está acostumbrado a la manera en la que nosotros hablamos, que enseguida ya compartís capaz el mate o ya te pasás el celular. Especial con Argentina, porque siento que capaz en Bolivia no es tan así, entonces no me pareció tan distinta en algún aspecto, pero sí con Argentina, que yo viví 10 años en Argentina, los últimos 10 años, entonces sí se nota esa diferencia cultural. Nota, digamos, la diferencia. Pero en general, bueno, seguí contando vos tu experiencia, pero bueno, yo termino con lo mío. Fueron esas dos cosas, la amabilidad de las personas y después, sí, obviamente, el tema de lo ordenada que es la sociedad. Es una sociedad muy ordenada, una sociedad que confía mucho en el otro, entonces ese cambio, esa diferencia, ese contraste me impresionó. Yo me imaginaba, yo viví en España y no me imaginaba que iba a ser tanto, o sea, aquí confía mucho en el otro.
no piensan, o sea, primero van a pensar algo bueno que algo malo del otro. Totalmente. Y lo otro, excepto cuando hablamos de las bicicletas. Ahí sí le ponen 1 o 2 candados a las bicicletas. Sí, es lo Pero después, porque en toda Europa hay robo de bicicleta, ni siquiera robo, sería hurto. Sí. Hablando específicamente, se roban las bicicletas, eso pasa en toda Europa, pero es lo más grave que pasa acá por lo general, ¿no? Pueden pasar otras cosas, pero por lo general eso sucede, entonces la gente le pone candado a las bicicletas. Eso sucede, nosotros también desde el día 1 supimos eso, porque es algo de lo que se habla, entonces, bueno, le compramos un candado a las bicicletas. Pero bueno, también para mí un choque cultural, obviamente es una sociedad recontra distinta y es un choque fuerte, ¿no? Porque pasás de una ciudad como Buenos Aires, con su ruido, con su gente, con la música por todos lados, y acá es un silencio total, un orden total, las calles, por lo general no es un papel tirado, eso es hermoso, la verdad es divino, hay que decirlo como aspecto positivo, ¿no? De la sociedad. Y bueno, eso de que están dispuestos a ayudarte, por lo general, la verdad que se agradece un montón, sobre todo cuando uno llega. Pero bueno, hay que hablar también de que ese choque cultural involucra un montón de sentimientos cuando uno emigra, sobre todo en mi caso, hablo por mí, yo emigré por primera vez, entonces involucró también un poco poner en pausa mi vida profesional. Vamos a hablar un poco de nosotros. ¿Querés hablar de vos primero? No, dale. Bueno, yo soy abogada, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, tenía varios trabajos vinculados a eso, que me gustaban mucho, estaba contenta, pero bueno, decidimos que lo mejor era venir y darle una oportunidad a vivir acá. De hecho, él se ocupó de hacer un análisis por país de cada uno de los países de Europa para decidir en conjunto cuál era el país que nos parecía mejor, y consideramos que Dinamarca cumplía con nuestras expectativas en cuanto a varias cuestiones. Sí. Y va a hablar un poco de vos. ¿Qué hacías? Si querés decir. Bueno, yo soy licenciado de Hotelería y Turismo, me recibí en la UADE, y también tengo casi completa una carrera que es gestión de restaurantes, que bueno, fue siempre mi sueño y mi objetivo de vida, tener primero mi café, después se transformó en un restaurante y después, bueno, volvió a ser un café, que definitivamente, porque me metí en el mundo del café y la verdad que me pareció increíble, entonces ansío tener mi café y anhelo, y sé que lo voy a conseguir con mi amada esposa, lo vamos a conseguir, vamos a tener nuestro cafecito. Y nada, básicamente eso. Y bueno, ahora esperemos en algún momento poder los dos ir enfocándonos o ir de alguna forma encaminándonos a hacer algo relacionado a lo nuestro. Yo ya estoy metido en el mundo gastronómico, que obviamente no es lo que amo, pero es justo lo que estoy haciendo ahora no es lo que amo, pero vamos a hablar en otro me voy a encaminar ahí. Sé que lo voy a hacer y sé que vos también lo vas a hacer. Sí, obvio. Requiere mucha paciencia y mucho esfuerzo. Dedicación. Y mucha perseverancia. Perseverancia. Exactamente. Que los dos tenemos y los dos queremos salir adelante, y ya también digo, hay que hablar de esto. Sí. Creo que cuando uno recién llega hay que tener paciencia, no todo se da de un día al otro, cada experiencia es un mundo. Va a haber gente que diga, bueno, yo a los 3 meses conseguí un laburo en el que ya me quiero quedar y quiero hacer carrera. Bueno, no siempre se da, hay que hablar un poco de eso, de que hay que tener paciencia, de que no todo es a veces como uno esperaba, o que quizás a veces las cosas llevan más tiempo, pero es cuestión de ser perseverante, de ponerse los objetivos, tener los objetivos claros. Totalmente. Y si lo que uno quiere es quedarse acá y progresar, tenés varias vías y hay un montón de posibilidades. Sí, digo, desde estudiar en la NES o hacer un posgrado, que ya vamos a hablar cómo es hacer un posgrado o estudiar una carrera acá. Sí. Bueno, vamos a hacer videos sobre esos temas. Antes, el tema de la comida, no me quería decir hablar de la comida, que bueno, de todo comida para mí. La comida acá en Dinamarca y en los nórdicos en general es parecida, tienen cada uno sus cosas, pero en Dinamarca en general la verdad que no me pareció nada del otro mundo, porque tienen comida, en general comida que se come en todo el mundo. Vale la redundancia. Sí, tenés restaurantes de todo el mundo. Yo por lo menos pensaba que iba a ser como un poco más difícil conseguir cosas de las que estamos acostumbrados, pero no. Hay todo. Capaz lo que más nos cuesta conseguir es milanesas, pero aún así vos podés conseguir milanesas, podés conseguir la carne para hacer milanesas y las haces en tu casa, igual que las empanadas. De hecho hay mucho inmigrante argentino acá, entonces quiero decir eso, hay una comunidad de argentinos enorme. Sí.
Hay restaurantes argentinos, varios, ¿no? Uno solo. Hay lugares donde venden yerba, donde venden dulce de leche, donde venden chocolinas, donde venden alfajores, alfajores Habana, bueno, De todo. de todo. Entonces eso está buenísimo porque uno capaz extraña, a mí me pasa, yo extraño productos de mi país. Obviamente no vas a encontrar todos, pero sí por ahí tenés la posibilidad de comprarte unos alfajores o comprarte mate o comprarte mate, digamos, yerba. O algún producto que quieras de Argentina, digamos. En mi caso es más difícil porque no hay una comunidad boliviana acá, o por lo menos Todavía, muy grande. Todavía. Yo di el primer paso. Síganme. Síganme, lo bueno. Síganme. Pero bueno, en sí se pueden conseguir muchas cosas. La comida, la verdad que hay de todo. Obviamente tiene sus cosas típicas, que después vamos a hablar de las cosas típicas de acá, de Dinamarca y de algunos países nórdicos. Pero en general la comida es muy amplia, la gastronomía acá es muy amplia, hay de todo, no de todos los países, pero de la mayoría. Sí, la mayoría. Así que en ese sentido, la verdad que está muy bien, porque tenés en los supermercados hay para hacer de todo. No es que decís, no encuentro esto. No, porque incluso si sos de Venezuela y querés conseguir harina de maíz para hacer tus platos, igualmente. Siempre tenés un lugar donde comprar. Así que en definitiva el tema comida, tenés comida de todos lados, tenés restaurante de todos lados, food trucks de todos lados, o sea, en ese sentido como que no esperábamos que sea así, así que se agradece un montón porque está bueno. Y bueno, el balance creo yo que para terminar para cerrar y terminar de englobar todos estos 5 meses, fueron 5 meses de muchas experiencias, 5 meses intensos, obviamente. Intensos. Donde... Con un montón de trámites por hacer, nervios en el medio, querer conseguir trabajo y no conseguirlo. Más lo bueno, que obviamente tiene su lado bueno. Sí, pero bueno, fueron 5 meses donde vivimos muchas cosas buenas, hermosas, muchas cosas que capaz fueron muy estresantes. Y el hecho de que se hayan vivido tantas cosas en estos 5 meses pareciera que estamos hace 1 año y medio acá. Sí, parece que estamos hace un montón. Y la verdad que no, pero igual son solo 5 meses. Pero 5 meses es un montón igual para cuando uno emigra. Sí, por eso. Te das cuenta de que el tiempo es como real. 5 meses es... Y siento que cada vez está siendo mejor el proceso. No sé si vos lo ves así, creo que sí. Pero siento que cada vez te vas quitando cosas. Y ahora la verdad que ya una vez que ya te quitas las cosas más importantes, que son, no sé, trabajo, alquiler, papeles. Primero papeles. Yo creo que uno ya se tiene que enfocar en progresar acá, que eso es tu único estrés, porque después tema seguridad, tema otras cosas, eso está dado. Déjame decir algo. Tema económico, no hay un estrés acá constante de que las cosas cambian de precio todo el tiempo. No tenés el problema de la inflación. No tenés el problema de que la moneda se devalúa constantemente. Tema económico, tranquilos, no pasa nada. Los precios son los mismos y hasta a veces menos. Sí, a veces menos, a veces baja el precio. El producto que viste hace 2 semanas que salía 38 coronas, ahora sale 30. Pasa. Y es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, que forma parte del choque cultural también. Positivo, obviamente, es sumamente positivo. Porque uno sabe y puede saber de antemano en qué va a gastar y sabe más o menos qué es lo que puede ahorrar. Te vas haciendo como un presupuesto ahí. Que es obviamente cuando la moneda es tan estable, podés hacerlo. Totalmente. Que no pasaba en nuestros países. Totalmente. Entonces, en general, la verdad que fueron 5 meses intensos, 5 meses llenos de experiencias buenas y malas, obviamente. 5 meses donde nos permitimos también viajar, porque dentro de todo eso es muy fácil viajar acá, sobre todo a Suecia y a Noruega y a los países que están acá. Nosotros viajamos solamente a Suecia y a Noruega. No, en general igual viajar por Europa. En general es muy fácil, entonces eso es también algo que es muy distinto a Latinoamérica. Que irte ahí nomás. Porque irte dentro del mismo país, sobre todo en Argentina, es muy caro. Sobre todo para el bolsillo de la persona común y corriente argentina. Totalmente. Es muy complicado. Sí, era casi un gusto, ¿no? Que te tenías que dar un gusto, no un lujo. Viajar para nosotros terminaba siendo un lujo. Es planificar mucho, y si te haces una deuda, porque querés que podemos comprar una televisión o una lavadora, chao, olvídate de viajar, digamos. Si sos una persona que trabaja y no sos millonario básicamente, o no tenés mucha plata. Hablemos también de que todo teníamos que sacarlo en tarjeta de crédito en un montón de cuotas porque no podías de otra manera. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos,
acá tuvimos que cambiar un poquito el escenario para mostrarles. Ya estamos de vuelta en Copenhague. Así que nada, queríamos redondear nuestra idea, que fue básicamente decir que en general fue una experiencia buena. Obviamente, como todos, tienen sus Altos y bajos, sí. Exacto. Pero bueno, seguimos aprendiendo de esta locura que es emigrar y esperamos que el contenido les haya servido un montón para reflexionar, para tener información nueva sobre lo que es emigrar, específicamente a Dinamarca. Esperamos hacer muchos más videos con información valiosa para ustedes. Suscríbanse al canal y pongan en los comentarios si quieren que hablemos de algún tema en particular o alguna inquietud que ustedes tengan, así podemos hacer videos al respecto. Así es. Chau, chau. Los queremos. Hasta pronto.